¿Qué pasaría si un solo acto de bondad pudiera cambiar tu vida para siempre? En un día tormentoso, una niña llamada Lily le entregó su brillante paraguas amarillo a un desconocido, sin esperar volver a verlo. Años después, ese simple gesto regresa a ella de una manera que nunca podría haber imaginado. Desde un encuentro fortuito en un día lluvioso hasta una oportunidad que cambia la vida, descubre cómo un pequeño momento de compasión lo transformó todo. Las nubes se habían acumulado toda la tarde, oscuras y pesadas, colgando bajas en el cielo como una gruesa manta gris. El aire se sentía húmedo, cargado con la promesa de lluvia, pero no fue hasta que la escuela terminó que los cielos finalmente se abrieron. El aguacero fue repentino y feroz, como si el cielo hubiera decidido no intentar más mantenerse unido. Lily estaba parada al borde de las escaleras frontales de la escuela, mirando hacia la tormenta. A sus 12 años, era una figura pequeña, con una mochila colgada de un hombro y un paraguas amarillo brillante fuertemente agarrado en su mano. Los otros niños ya se habían dispersado, corriendo en todas direcciones, con sus paraguas rebotando arriba y abajo como coloridos hongos bajo la lluvia. Por un momento, dudó, observando cómo la lluvia rebotaba en el pavimento, formando pequeños ríos a lo largo de las grietas en la acera. Su madre siempre le había dicho que esperara a que pasaran las tormentas si podía, pero había algo en esta que se sentía diferente. Había una salvaje energía en ella, una sensación de que no iba a cesar en un buen rato. Con un suspiro, abrió el paraguas y salió al diluvio. El paraguas amarillo proporcionaba un pequeño círculo de sequedad en un mundo empapado. Era un objeto alegre, que destacaba vívidamente contra la grisura que lo rodeaba. Lily lo había elegido ella misma, un regalo de sus padres en su último cumpleaños. Le hacía sentir segura, como un pedazo de sol que podía llevar consigo incluso en los días más oscuros. Mientras caminaba, la lluvia tamborileaba sobre el paraguas, un sonido constante y rítmico que llenaba el silencio de la calle vacía. La ciudad había adoptado un carácter diferente bajo la tormenta, uno más tranquilo, más introspectivo. El bullicio habitual de los coches y las personas estaba silenciado, reducido al ocasional chapoteo de un coche al pasar o el distante retumbar de un trueno. Los zapatos de Lily salpicaban a través de los charcos, sus pies fríos y mojados a pesar de la protección del paraguas. Mantenía la cabeza baja, observando cómo el agua giraba alrededor de sus pies, perdida en sus propios pensamientos. Solo cuando giró la esquina hacia una calle menos familiar fue que lo vio. Estaba parado bajo el toldo de una pequeña tienda en mal estado, del tipo que vende de todo, desde revistas viejas hasta latas de sopa polvorientas. Era alto y delgado, su ropa colgaba del como si hubiera perdido demasiado peso demasiado rápido. La lluvia lo había empapado completamente, su cabello estaba pegado a su cabeza, y sus zapatos hacían un sonido chirriante con cada pequeño movimiento. Parecía frío, miserable y solo. Lily redujo la velocidad, sintiendo su corazón tironear ante la vista. El hombre no era mucho mayor que su padre, tal vez en sus 30 y tantos o 40 años, pero había algo cansado en él, como si la vida lo hubiera desgastado más de lo que debería. Sus ojos, cuando finalmente levantó la mirada, eran oscuros y tristes, reflejando la tormenta que los rodeaba. Por un momento, sus miradas se encontraron, y Lily sintió una extraña conexión, una comprensión fugaz que iba más allá de las palabras. Dudó, sin saber qué hacer. El hombre era un desconocido, y su madre siempre le había advertido sobre hablar con personas que no conocía. Pero no parecía peligroso, solo, perdido. Podía sentir la lluvia goteando de su abrigo, colándose bajo su cuello, y se estremeció. El hombre aún la estaba mirando, su expresión era de desesperación silenciosa, como si esperara que algo, cualquier cosa, cambiara el curso de su día. Tal vez incluso su vida. Lily miró el paraguas en su mano, luego volvió a mirar al hombre. Su corazón latía con fuerza mientras tomaba una decisión. Respiró hondo y se acercó, extendiendo el paraguas amarillo hacia él. Aquí, dijo, su voz pequeña pero clara sobre el sonido de la lluvia. ¿Puedes usar esto? El hombre parpadeó, sorprendido. El paraguas, repitió, extendiéndoselo. Lo necesitas más que yo. Él la miró durante un largo momento, como si no pudiera creer lo que ella estaba diciendo. Luego, lentamente, extendió la mano y tomó el paraguas de su mano. Sus dedos rozaron los de ella, su piel estaba fría, y el breve contacto la hizo estremecer de nuevo. ¿Tú, me estás dando esto?, preguntó, su voz áspera, como si no hubiera hablado con nadie en días. Lily sintió una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Es solo un paraguas.
Puedo caminar el resto del camino a casa sin él. El hombre miró el paraguas en su mano, luego volvió a mirar a Lily. Había algo que se suavizaba en sus ojos, la tristeza levantándose un poco. Gracias, dijo, su voz cargada de emoción. No. No sé qué decir. No tienes que decir nada, respondió Lily, retrocediendo un poco, sintiéndose de repente tímida. Solo, cuídalo, sí. Es mi favorito. El hombre asintió, sosteniendo el paraguas como si fuera algo precioso. Lo haré, prometió, su voz estabilizándose. Lo cuidaré bien. Lily le dio una última sonrisa antes de darse la vuelta y alejarse, su pequeña figura desapareciendo rápidamente bajo la lluvia. Sin el paraguas, la tormenta la golpeó con toda su fuerza, empapando su ropa y haciéndola temblar de frío. Pero a pesar de la incomodidad, había una calidez en su pecho, una sensación de satisfacción que hacía soportable el resto del camino a casa. Al girar la esquina hacia su calle, Lily no pudo evitar mirar atrás, aunque sabía que no vería al hombre desde donde estaba. Se preguntó si aún estaría parado allí, bajo ese pequeño toldo, viéndola alejarse. Esperaba que el paraguas lo ayudara, aunque solo un poco, a superar el resto del día. La lluvia continuaba cayendo, implacable e implacable, pero Lily se sentía más ligera de alguna manera, como si hubiera hecho algo importante. El paraguas amarillo se había ido, pero el sentimiento que dejó era más que suficiente para mantenerla cálida. Cuando finalmente llegó a su casa, empapada y temblando, su madre la regañó por haber salido en la tormenta sin un paraguas. Pero Lily solo sonrió, sus pensamientos lejos, en una calle tranquila y en un hombre con ojos tristes. Nunca le contó a su madre sobre el hombre, o el paraguas, o la extraña conexión que sintió en ese breve momento. Se convirtió en un recuerdo secreto, guardado en su corazón, un recordatorio de que incluso los actos más pequeños de bondad podían significar el mundo para alguien más. Lily no lo sabía entonces, pero ese simple gesto, el regalo de un paraguas amarillo en un día lluvioso, volvería a ella de maneras que nunca podría haber imaginado. Por ahora, sin embargo, era solo un recuerdo, uno que llevaría consigo mientras crecía, una pequeña luz en el fondo de su mente. Y en los años por venir, cuando la vida se volviera difícil y se encontrara enfrentando sus propias tormentas, pensaría en ese día, en el hombre de los ojos tristes, y en cómo el mundo parecía un poco más brillante gracias a su pequeño paraguas amarillo. Los años pasaron como las páginas que se dan vuelta en un libro, cada uno trayendo nuevos desafíos, nuevas experiencias y nuevos recuerdos. Lily creció en el mismo pequeño pueblo donde una vez había entregado su paraguas amarillo a un desconocido. El pueblo, enclavado en un valle rodeado de colinas onduladas, era un lugar donde todos conocían a todos, donde las calles estaban llenas de rostros familiares y donde las estaciones iban y venían con un ritmo predecible. Para cuando llegó a la adolescencia, Lily había superado muchas de las cosas que una vez fueron centrales en su mundo. El pequeño paraguas amarillo, por ejemplo, ya no era algo en lo que pensara a menudo. Habían pasado años desde aquel día lluvioso, y el recuerdo del hombre al que había ayudado se había desvanecido en el fondo de su agitada vida. La escuela secundaria era demandante, con su interminable flujo de exámenes, tareas y dramas sociales. Los amigos iban y venían, las relaciones se formaban y rompían, y todo el tiempo, el futuro se cernía por delante, incierto e intimidante. Lily no estaba segura de lo que quería hacer con su vida. La universidad era el siguiente paso obvio, pero la idea de dejar su pueblo natal, de adentrarse en un mundo donde todo era desconocido, la llenaba de una mezcla de emoción y miedo. Solicitó admisión en varias universidades, más por obligación que por un verdadero deseo, y esperó ansiosamente las respuestas. Sus padres la apoyaban, como siempre, animándola a seguir su corazón, a perseguir los sueños que pudiera tener. Pero ese era el problema, Lily no estaba segura de cuáles eran sus sueños. Se sentía a la deriva, como una hoja atrapada en el viento, llevada por fuerzas que no podía controlar ni comprender. El día en que empezaron a llegar las cartas de aceptación, Lily sintió una extraña indiferencia. Sabía que debería estar emocionada, esto era por lo que había estado trabajando durante años, pero en cambio, lo único que sentía era incertidumbre. Las cartas estaban llenas de felicitaciones y promesas de un futuro brillante, pero para Lily, parecían puertas a lugares a los que no estaba segura de querer ir. Una noche, mientras estaba sentada en la mesa de la cocina con un montón de cartas frente a ella, su padre entró. Era un hombre tranquilo, más cómodo arreglando cosas en la casa que ofreciendo consejos, pero sabía cuando algo la preocupaba. ¿Alguna noticia?, preguntó, asintiendo hacia las cartas. Lily se encogió de hombros.
Algunas aceptaciones. Un par de listas de espera. Un rechazo. Su padre sacó una silla y se sentó frente a ella. ¿Y cómo te sientes al respecto? Ella miró sus manos, trazando las vetas de la madera de la mesa con los dedos. No lo sé. Supongo que solo estoy insegura. ¿Insegura sobre qué? Sobre todo, admitió, su voz apenas por encima de un susurro. No sé lo que quiero hacer ni a dónde quiero ir. Ni siquiera sé si estoy tomando las decisiones correctas. Su padre permaneció en silencio por un momento, considerando sus palabras. Luego, se recostó en su silla y suspiró. Sabes, cuando tenía tu edad, tampoco tenía todo resuelto. Tomé muchas decisiones que en ese momento no tenían sentido. Pero mirando atrás, puedo ver que cada elección, cada paso, me llevó a donde estoy ahora. Y donde estoy ahora, bueno, no está tan mal. Lily sonrió débilmente. La vida de su padre era simple, arraigada en las rutinas de trabajo y familia, pero sabía que él estaba contento. Había encontrado su lugar en el mundo, aunque no fuera uno lleno de grandes aventuras o ambiciones salvajes. Tal vez no necesites tenerlo todo resuelto ahora mismo, continuó. Tal vez esté bien tomar las cosas un paso a la vez. Dejar que el futuro se desarrolle, en lugar de intentar forzarlo a tomar una forma de la que no está segura. Lily asintió lentamente, dejando que sus palabras calaran. Solo no quiero terminar estancada, ¿sabes? No quiero mirar atrás y sentir que me perdí algo importante. No lo harás, la aseguró su padre. Eres demasiado reflexiva para eso. Cualquiera que sea el camino que elijas, lo harás funcionar. Y si no te gusta donde llegas, siempre puedes cambiar de dirección. La vida es así de curiosa, a veces los desvíos resultan ser las mejores partes. Esa noche, después de que sus padres se habían ido a la cama, Lily se sentó junto a la ventana de su habitación, mirando la calle oscura. El pueblo estaba en silencio, el único sonido era el zumbido distante de los grillos y el ocasional coche que pasaba. Pensó en las palabras de su padre, en la idea de dejar que la vida se desarrollara de manera natural, sin intentar controlar cada resultado. Su mente volvió a ese día lluvioso, al hombre al que había ayudado sin pensarlo, simplemente porque le pareció lo correcto. Había sido un pequeño acto de bondad, uno del que no esperaba nada a cambio. Pero en ese momento, había sentido un sentido de propósito, una claridad que le había faltado últimamente. Tal vez eso era lo que necesitaba ahora, un recordatorio de que la vida no siempre se trataba de grandes planes o pasos perfectamente ejecutados. A veces, se trataba de las pequeñas cosas, de los momentos que ocurren por casualidad, de las conexiones que se forman sin previo aviso. Mientras se quedaba dormida, Lily sintió una paz que no había experimentado en un tiempo. El futuro seguía siendo incierto, pero tal vez eso estaba bien. No tenía que tener todas las respuestas ahora mismo. Podía tomar las cosas un paso a la vez, confiando en que el camino se revelaría a medida que lo recorriera. En las semanas que siguieron, Lily tomó su decisión. Eligió una universidad que no estaba demasiado lejos de casa pero que ofrecía suficientes nuevas experiencias para desafiarla. No era la opción más prestigiosa ni la más emocionante, pero se sentía bien. Y eso, se dio cuenta, era suficiente. El verano antes de la universidad pasó en un borrón de preparativos y despedidas. Lily pasó tiempo con sus amigos, saboreando los últimos días de su infancia compartida. Hablaron de sus esperanzas y temores, sobre la emoción de empezar algo nuevo y la tristeza de dejar cosas atrás. Cuando finalmente llegó el día para que Lily se fuera, sus padres la ayudaron a cargar el coche. Hubo abrazos y lágrimas, promesas de mantenerse en contacto y una última, prolongada mirada a la casa que había llamado hogar durante tanto tiempo. Mientras conducía, el pueblo se fue desvaneciendo en el espejo retrovisor, haciéndose más y más pequeño hasta convertirse en solo un recuerdo. La universidad fue todo lo que Lily había esperado y más. El campus era vibrante, lleno de personas de todos los ámbitos de la vida, cada una con sus propias historias, sus propios sueños. Lily se dedicó a sus estudios, ansiosa por aprender y crecer. Hizo nuevos amigos, se unió a clubes e incluso se encontró en algunas aventuras inesperadas. Pero a pesar de la emoción, hubo momentos en los que se sentía perdida, cuando el mundo parecía demasiado grande y su lugar en el demasiado pequeño. En esos momentos, pensaba en las palabras de su padre, en el hombre del paraguas amarillo,
y se recordaba a sí misma que estaba bien no tenerlo todo resuelto. La vida era un viaje, no un destino, y a veces las mejores cosas sucedían cuando menos las esperabas. A medida que cambiaban las estaciones y las hojas pasaban de verde a dorado, Lily se asentó en su nueva vida. La incertidumbre seguía allí, pero ya no le asustaba. Era parte de la aventura, un recordatorio de que el futuro estaba completamente abierto, lleno de posibilidades que aún no podía ver. Y en algún lugar, en el fondo de su mente, el recuerdo de aquel día lluvioso permanecía, un recordatorio silencioso y persistente de que la bondad, incluso la más pequeña, tenía una manera de regresar a ti de formas que nunca podrías imaginar. Lily había estado viviendo en la ciudad durante casi 2 años cuando sucedió. Para entonces, ya no era la chica insegura que había dejado atrás su pequeño pueblo. La universidad la había cambiado de maneras que no había anticipado. Le había abierto los ojos a un mundo lleno de posibilidades, un mundo donde podía redefinirse, donde podía convertirse en quien quisiera ser. Pero incluso con todas las nuevas experiencias, todas las sesiones de estudio nocturnas, nuevas amistades y la embriagadora sensación de independencia, todavía había momentos de duda. Fue en uno de esos días, una tarde gris y lloviznosa a principios de la primavera, que Lily se encontró vagando por las calles de la ciudad sin rumbo fijo. La lluvia era ligera, apenas más que una neblina, pero era suficiente para mantener a la mayoría de las personas en interiores, dejando las calles más tranquilas de lo habitual. A Lily le gustaba así. La ciudad, normalmente tan llena de ruido y movimiento, se sentía casi pacífica bajo la lluvia. Había salido de su apartamento esa mañana sin un destino particular en mente, solo con una vaga necesidad de despejar su mente. El semestre había sido duro, más difícil de lo que había esperado, y sentía el peso de ello. Sus clases eran exigentes, su trabajo a tiempo parcial en una cafetería local la dejaba exhausta, y el futuro, una vez un concepto distante, ahora se cernía más cerca con cada día que pasaba. Los pies de Lily la llevaron a través de calles familiares y hacia áreas que no conocía tan bien. No prestaba mucha atención a dónde iba, perdida en sus pensamientos mientras caminaba. No fue hasta que levantó la vista y se dio cuenta de que no reconocía los edificios a su alrededor que empezó a prestar atención. La calle estaba bordeada de antiguos edificios de ladrillo, con ventanas oscurecidas por el cielo nublado. Había una quietud allí, una sensación de que el tiempo se había ralentizado, dejando esta parte de la ciudad intacta por el bullicio que se encontraba solo a unas pocas cuadras de distancia. Se detuvo frente a un alto edificio de cristal que parecía fuera de lugar entre las estructuras más antiguas. Era elegante, moderno y completamente desconocido. La entrada estaba marcada por un simple letrero con el nombre de una empresa que vagamente reconocía. Era un nombre que había visto en alguna parte antes, pero no podía recordar dónde. La curiosidad la invadió, y antes de que se diera cuenta, Lily se encontró entrando. El vestíbulo estaba silencioso, casi de manera inquietante. Estaba escasamente decorado, con líneas limpias y muebles minimalistas, lo que le daba un aire frío e impersonal. Una recepcionista estaba sentada detrás de un gran escritorio curvo, escribiendo en una computadora. Levantó la vista cuando Lily se acercó, su expresión era educada pero distante. ¿En qué puedo ayudarte?, preguntó la recepcionista, su voz calmada y profesional. Lily dudó, sin saber qué decir. Había entrado por un impulso, atraída por algo que no podía explicar del todo. Ahora, de pie en el vestíbulo estéril y silencioso, se sentía fuera de lugar, como si no perteneciera allí. Creo que solicité un trabajo aquí hace un tiempo, dijo Lily, su voz insegura. Era cierto, había solicitado varios trabajos en la ciudad, buscando pasantías o posiciones a tiempo parcial, pero no había recibido respuesta de la mayoría. La expresión de la recepcionista se suavizó un poco y asintió. ¿Cuál es tu nombre? Lily Thompson. La recepcionista escribió el nombre de Lily en la computadora, sus dedos moviéndose rápidamente sobre el teclado. Después de un momento,
levantó la vista, su expresión cambiando a una de leve sorpresa. Parece que tienes una cita con el CEO. Lily parpadeó, desconcertada. Yo. Sí, está anotado aquí en el sistema. Si puedes esperar un momento, le avisaré que estás aquí. Lily asintió, su mente corriendo. No había hecho ninguna cita. Tenía que haber algún tipo de error. Pero antes de que pudiera decir algo, la recepcionista ya estaba al teléfono, hablando en voz baja en el receptor. Lily sintió una extraña sensación de inquietud. No había esperado esto, no lo había planeado. Solo había querido escapar de sus pensamientos por un rato, no entrar en algo como esto. Después de lo que pareció una eternidad, la recepcionista colgó el teléfono y sonrió a Lily. Él está listo para verte ahora. Si me sigues. Lily siguió a la recepcionista por un largo pasillo, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. El edificio estaba inquietantemente silencioso, el único sonido era el suave eco de sus pasos en el suelo pulido. Se detuvieron frente a una gran puerta de madera al final del pasillo, y la recepcionista llamó suavemente antes de empujarla. Adentro había una oficina espaciosa, elegantemente decorada, con ventanas que iban del suelo al techo, ofreciendo una impresionante vista del horizonte de la ciudad. Detrás de un gran escritorio de caoba estaba sentado un hombre, de espaldas a la puerta mientras miraba por la ventana. Era alto, de hombros anchos, y su cabello estaba salpicado de canas. Algo en su silueta le resultaba familiar a Lily, aunque no podía identificar por qué. Señor Harper, su invitada está aquí, anunció la recepcionista antes de disculparse en silencio y cerrar la puerta detrás de ella. El hombre giró en su silla, y la respiración de Lily se detuvo en su garganta. Era él, el hombre de aquel día lluvioso tantos años atrás. Parecía mayor, por supuesto, pero no había duda de que esos ojos profundos y tristes eran los mismos. Eran los mismos ojos que la habían mirado con tanta gratitud cuando le había dado su paraguas amarillo. Lily Thompson, dijo él, su voz cálida y rica, pero con un tono que ella no podía identificar del todo. He estado esperando mucho tiempo para volver a verte. Lily se quedó congelada, su mente corriendo para darle sentido a lo que estaba sucediendo. Nunca había esperado volver a verlo, nunca se había imaginado que su breve encuentro llevaría a algo como esto. ¿Tú, me recuerdas? Por supuesto que sí, respondió él, levantándose y caminando alrededor del escritorio para pararse frente a ella. ¿Cómo podría olvidar a la niña que me dio un paraguas en uno de los peores días de mi vida? El corazón de Lily latía con fuerza mientras trataba de encontrar su voz. Yo, no pensé que lo recordarías. Era solo una cosa pequeña, hace mucho tiempo. Pequeño para ti, tal vez, dijo él, con una suave sonrisa en sus labios. Pero para mí, fue mucho más que eso. Fue una bondad que nunca esperé y que nunca he olvidado. Él señaló una silla cómoda junto a la ventana. Por favor, siéntate. Tenemos mucho de qué hablar. Lily se movió hacia la silla, sintiéndose como si estuviera en un sueño. Se sentó, tratando de estabilizar su respiración, su mente aún dando vueltas por la sorpresa de verlo de nuevo. Mientras se acomodaba en la silla, él tomó asiento frente a ella, su mirada nunca alejándose de la de ella. Estoy seguro de que tienes muchas preguntas, comenzó él, inclinándose un poco hacia adelante. Y las responderé todas a su debido tiempo. Pero primero, quiero darte las gracias, Lily. Lo que hiciste ese día, cambió mi vida. Ella negó con la cabeza, todavía luchando por entender. No veo cómo, quiero decir, era solo un paraguas. A veces, son los actos más pequeños los que hacen la mayor diferencia, dijo él en voz baja. En ese momento de mi vida, estaba perdido. Acababa de perder mi trabajo, mi familia se estaba desmoronando, y no veía mucho sentido en nada. Entonces, de la nada, apareciste tú con ese brillante paraguas amarillo, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tal vez las cosas podrían mejorar.
Me recordaste que todavía había gente buena en el mundo, y que tal vez, solo tal vez, podría darle la vuelta a mi situación. Lily escuchó, atónita por el peso de sus palabras. Nunca había sabido, nunca se había imaginado que su pequeño gesto pudiera haber tenido tal impacto. Después de ese día, continuó él, empecé a hacer cambios. Empecé a buscar nuevas oportunidades, empecé a reconstruir mi vida pieza por pieza. Y ahora, años después, me encuentro en una posición donde puedo devolver el favor, donde puedo ayudar a otros de la misma manera en que tú me ayudaste a mí. Se recostó en su silla, su mirada suavizándose. Y es por eso que estoy aquí hoy, ofreciéndote un trabajo. Es tuyo si lo quieres, junto con una mentoría que, creo, te ayudará a lograr cualquier sueño que tengas. La mente de Lily iba a 1000 por hora. ¿Un trabajo? ¿Una mentoría? Era más de lo que jamás había esperado, más de lo que podía haber deseado. No sé qué decir, murmuró, abrumada. No tienes que decir nada ahora, respondió él con suavidad. Tómate tu tiempo. Piénsalo. Pero ten esto en cuenta, Lily, la bondad tiene una forma de regresar a ti cuando menos lo esperas. Mientras Lily se sentaba allí, mirando la ciudad que había llegado a llamar hogar, se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que no podía prever. El camino que había estado buscando, la dirección que tanto había anhelado, estaba de repente justo frente a ella. Y todo gracias a un paraguas amarillo en un día lluvioso, tantos años atrás. Los días siguientes a su encuentro con el señor Harper se sintieron como un torbellino. Lily había salido del alto edificio de cristal ese día en un estado de confusión, su mente zumbando con todo lo que él le había contado. Trataba de procesarlo, de entender cómo un pequeño acto de bondad la había llevado a este momento. Pero cada vez que pensaba que lo había comprendido, otra capa de significado se revelaba, dejándola más abrumada que antes. Había regresado a su apartamento e inmediatamente llamó a sus padres, su voz temblando con una mezcla de emoción e incredulidad. Ellos escucharon mientras ella relataba la reunión, sus voces cálidas con orgullo y aliento. Las palabras de su padre, en particular, resonaron en su mente: la vida tiene una manera curiosa de recompensar la bondad, Lily. Hiciste algo bueno sin esperar nada a cambio, y ahora mira a dónde te ha llevado. Confía en que este es el lugar donde debes estar. Esas palabras se quedaron con ella mientras tomaba su decisión. La oferta era demasiado buena para dejarla pasar, un trabajo en una empresa respetada, una mentoría personal del propio CEO, y una oportunidad para aprender y crecer de maneras que solo había soñado. Pero más que eso, era una oportunidad para devolver algo, para ser parte de algo más grande que ella misma. Cuando Lily aceptó el trabajo, la respuesta del señor Harper fue cálida y amable. La dio la bienvenida a la empresa con los brazos abiertos, asegurándose de que su transición fuera suave. Las primeras semanas fueron un borrón de presentaciones, sesiones de entrenamiento y reuniones. Todos los que conoció fueron amables y solidarios, y Lily rápidamente se encontró adaptándose a su nuevo rol. La mentoría con el señor Harper fue algo que nunca había esperado. No era solo un jefe, era un maestro, un guía que tomaba un interés genuino en su desarrollo. Se reunían regularmente en su oficina, sus conversaciones iban desde estrategias de negocio hasta crecimiento personal. Él compartía sus experiencias, las lecciones que había aprendido a lo largo de los años, y los errores que había cometido en el camino. Animaba a Lily a hacer preguntas, a desafiarse a sí misma y a pensar de manera creativa. Una tarde, unos meses después de su nuevo trabajo, Lily estaba sentada en la oficina del señor Harper, escuchando mientras él hablaba de sus primeros días en el mundo empresarial. El sol se colaba a través de las grandes ventanas, bañando la habitación con una cálida luz. Afuera, la ciudad bullía de vida, pero dentro, el ambiente era tranquilo y concentrado. No siempre fui exitoso, decía el señor Harper, con un tono reflexivo. De hecho, hubo un tiempo en que sentía que estaba fallando en todo lo que intentaba.
Es fácil mirar el éxito de alguien y pensar que vino de manera natural, pero la verdad es que a menudo llega después de muchos fracasos. Lily asintió, absorbiendo sus palabras. Había escuchado sentimientos similares antes, pero viniendo de él, tenían un peso diferente. ¿Qué te mantuvo en marcha?, preguntó. Él sonrió levemente, su mirada distante mientras recordaba aquellos días. Esperanza, supongo. Y la creencia de que las cosas podrían mejorar si seguía intentándolo. Pero si soy honesto, hubo momentos en los que estaba listo para rendirme. Ese día lluvioso del que hablamos. Fue uno de esos momentos. Lily se inclinó hacia adelante, su curiosidad despertada. Había pensado mucho en ese día desde su primer encuentro, preguntándose qué había sucedido con el señor Harper después de que le había entregado el paraguas. Ahora, parecía que estaba a punto de averiguarlo. Ese día, continuó él, su voz más suave ahora, estaba en una encrucijada. Acababa de perder mi trabajo y estaba enfrentando algunos problemas personales que se sentían insuperables. Estaba allí, parado bajo la lluvia, empapado hasta los huesos, sintiéndome completamente derrotado. Y entonces apareciste tú, esta niña pequeña con un brillante paraguas amarillo, ofreciéndome refugio de la tormenta. Lily sonrió, recordando lo decidida que había estado a ayudarlo, aunque solo era una niña. No me di cuenta en ese momento, continuó el señor Harper, pero ese momento fue un punto de inflexión para mí. Tu bondad, tu disposición a ayudar a un desconocido, me recordó que aún había cosas buenas en el mundo, y que tal vez no estaba tan solo como me sentía. Fue como una chispa de luz en la oscuridad y me dio la fuerza para seguir adelante. Hizo una pausa, sus ojos encontrándose con los de ella. Después de ese día, comencé a hacer cambios. Volví a contactar a personas con las que había perdido el contacto, busqué nuevas oportunidades, y lentamente comencé a reconstruir mi vida. No fue fácil, y hubo contratiempos, pero seguí adelante. Y eventualmente, las cosas empezaron a mejorar. Lily escuchaba con atención, su corazón lleno al darse cuenta del impacto que su pequeño acto de bondad había tenido en su vida. Era humillante pensar que algo que había hecho sin mucho pensamiento había hecho una diferencia tan grande. Pero nunca te olvidé, dijo el señor Harper, su voz firme. Quería agradecerte, devolverte tu bondad de alguna manera, pero no sabía cómo. Así que me mantuve al tanto de ti, en silencio, a la distancia. Seguí tu progreso en la escuela, tus solicitudes a la universidad, tu mudanza a la ciudad. Cuando vi que tu solicitud llegó para un puesto aquí, supe que era el momento. Los ojos de Lily se abrieron de par en par. ¿Has estado observándome todo este tiempo? Él asintió, una pequeña sonrisa en sus labios. No de una manera espeluznante, lo prometo. Solo, manteniéndome al tanto. Quería asegurarme de que estuvieras bien, de que encontraras tu camino. Y cuando llegó el momento adecuado, quería darte la oportunidad de hacer algo significativo, tal como tú lo hiciste para mí. La realización de lo que él había hecho, de cómo había influido silenciosamente en su vida sin que ella lo supiera, dejó a Lily sin palabras. Era abrumador, pero de una buena manera. Siempre había creído en la importancia de la bondad, pero ver cómo todo cerraba el círculo de esta manera era algo que nunca había imaginado. Gracias, dijo finalmente, su voz cargada de emoción. No sé cómo expresar lo mucho que esto significa para mí. El señor Harper sacudió la cabeza con suavidad. No, Lily. Gracias a ti. Tú fuiste la que puso todo esto en movimiento. Yo solo estoy agradecido de haber podido ser parte de tu viaje. Se quedaron en silencio por un momento, con el peso de su historia compartida flotando en el aire. Era una conexión que iba más allá de las palabras, un vínculo forjado en la bondad y la gratitud. Mientras continuaban hablando, Lily se dio cuenta de que esto era solo el comienzo. Su viaje con el señor Harper, con la empresa, apenas estaba comenzando, y había innumerables oportunidades por delante, oportunidades para crecer, para aprender, y para hacer una diferencia.
Cuando salió de su oficina ese día, Lily se sintió renovada en su propósito. Ya no era la chica insegura que había vagado por la ciudad en busca de dirección. Era alguien que había hecho una diferencia, que había tocado una vida de manera significativa y que ahora tenía la oportunidad de hacer aún más. Y cuando salió a la ciudad, con el cielo comenzando a despejarse después de una ligera llovizna, no pudo evitar sonreír. Había regalado un paraguas amarillo años atrás, sin esperar nada a cambio. Ahora, estaba al comienzo de un nuevo capítulo, su vida cambiada para siempre por la bondad que había mostrado en un día lluvioso. Durante el siguiente año, la vida de Lily floreció de maneras que nunca había imaginado. Su rol en la empresa creció, y con la guía del señor Harper, se encontró asumiendo responsabilidades que no había creído capaz de manejar. Su mentoría fue más que solo profesional, fue personal. Le enseñó no solo sobre negocios, sino sobre la vida, sobre la resiliencia, y sobre el poder de la bondad, lecciones que absorbió con un sentido de gratitud que se profundizaba con cada día que pasaba. Los días de Lily estaban llenos de reuniones, proyectos y desafíos que la empujaban a pensar de manera creativa y estratégica. Prosperaba en el entorno de ritmo rápido, su confianza crecía a medida que veía el impacto de su trabajo. Pero no se trataba solo del éxito, se trataba de las conexiones que estaba haciendo, de la manera en que podía ayudar a otros en la empresa de la misma manera en que el señor Harper la había ayudado a ella. Una fresca mañana de otoño, Lily estaba sentada en su oficina, revisando una propuesta en la que había estado trabajando durante semanas. La ciudad fuera de su ventana estaba pintada en tonos de naranja y dorado, los árboles despojándose de sus hojas mientras la estación cambiaba. La propuesta era para un nuevo programa de alcance comunitario, un proyecto que se había vuelto cercano a su corazón. Era una iniciativa para apoyar a niños desfavorecidos en la ciudad, proporcionándoles los recursos y la mentoría que necesitaban para tener éxito en la escuela y más allá. Mientras leía el borrador final, Lily sintió un orgullo que la llenaba. Esto era más que solo un trabajo, era una oportunidad para retribuir, para hacer una verdadera diferencia. Un golpe en su puerta la sacó de sus pensamientos. Levantó la vista para ver al señor Harper parado en la entrada, con una cálida sonrisa familiar en su rostro. ¿Tienes un momento?, preguntó. Por supuesto, respondió Lily, dejando la propuesta a un lado mientras él entraba en la habitación. Había algo diferente en su comportamiento hoy, una energía tranquila, reflexiva, que Lily no había visto antes. El señor Harper se sentó frente a ella, echando un vistazo a la propuesta en su escritorio. ¿Es este el programa de alcance en el que has estado trabajando? Lily asintió. Sí. Estoy a punto de presentarlo. Creo que realmente podría hacer una diferencia. Él sonrió, sus ojos suavizándose con aprobación. No tengo ninguna duda de que lo hará. Has puesto mucho corazón en este proyecto, Lily. Es evidente que significa mucho para ti. Lo es, admitió. He estado pensando mucho en cómo llegué aquí, en todo lo que has hecho por mí. Y quiero retribuir, ayudar a otros de la misma manera en que me ayudaste a mí. El señor. Ume se recostó en su silla, con una expresión pensativa en su rostro. ¿Sabes, Lily? Por eso quise que estuvieras aquí. Vi en ti la misma chispa que mostraste aquel día. Esa disposición a ayudar, a hacer que el mundo sea un poco mejor, un pequeño acto a la vez. Lily sintió un nudo en la garganta, sus emociones brotando al considerar el camino que había tomado su vida. Nunca imaginé que al darle a alguien un paraguas podría llevar a todo esto. El señor Upi se rió suavemente. Yo tampoco. Pero la vida tiene una manera de sorprendernos. Ese paraguas era más que solo un pedazo de tela y metal. Era un símbolo de esperanza, de bondad. Y mira a lo que ha llevado. Hubo un momento de silencio entre ellos, lleno de gratitud no dicha. Luego, el señor Ubik se inclinó hacia adelante, su tono cambiando ligeramente. Hay algo que he querido darte, dijo, alcanzando su maletín y sacando un pequeño paquete cuidadosamente envuelto. Se lo entregó, con una expresión cálida. Lily miró el paquete, su curiosidad despertada.
Lo desenvolvió con cuidado, revelando una vista familiar, un nuevo y brillante paraguas amarillo. Era idéntico al que ella le había dado todos esos años atrás, el mismo color vibrante, el mismo diseño simple. Pensé que te gustaría tener esto, dijo el señor Uun, su voz suave. Como un recordatorio de donde comenzó todo. El corazón de Lily se hinchó mientras sostenía el paraguas, los recuerdos de aquel día lluvioso inundando su mente. Levantó la vista hacia el señor Uun, con los ojos brillando con lágrimas que no se molestó en ocultar. Gracias, susurró, su voz cargada de emoción. Esto significa más para mí de lo que puedo expresar. El señor Uy sonrió, con una mirada sabia en sus ojos. Te lo has ganado, Lily. Y llegado muy lejos, y estoy orgulloso de la persona en la que te has convertido. Pero recuerda, esto es solo el principio. Hay mucho más por delante para ti. Lily asintió, abrumada por la importancia del momento. Sabía que tenía razón. Esto era solo un capítulo en su historia, una historia que aún estaba siendo escrita, con tantas posibilidades esperando en las páginas por venir. Cuando el día terminó, Lily salió de la oficina con el paraguas amarillo en la mano. El cielo estaba despejado, el aire fresco de otoño lleno del aroma de las hojas caídas. Pero no le importaba llevar el paraguas, incluso sin la lluvia. Era más que solo una protección contra el clima, era un símbolo de todo lo que había aprendido, de la bondad que había moldeado su vida y la vida de aquellos a su alrededor. Las calles de la ciudad estaban ocupadas mientras caminaba, la hora pico de la tarde en pleno apogeo. La gente se apresuraba, perdida en sus propios mundos, sus rostros enfocados en la siguiente tarea, el siguiente destino. Pero mientras Lily caminaba, se tomaba su tiempo, dejando que los momentos se desarrollaran a su alrededor. Al acercarse a una parada de autobús, notó a un niño pequeño, de no más de 7 u 8 años, parado solo. Temblaba ligeramente, su delgada chaqueta apenas suficiente para mantener el frío a raya. Miraba hacia el cielo, como esperando alguna señal de calor, su expresión cansada. El corazón de Lily se estremeció ante la vista. Se detuvo, su mano apretando el paraguas amarillo. Sería tan fácil, pensó, pasar de largo, dejar que el niño encontrara su propio camino. Pero luego recordó las palabras del señor Uy, el viaje que la había llevado a este momento. Sin pensarlo dos veces, se acercó al niño, sus pasos decididos pero gentiles. Hola, dijo suavemente, llamando su atención. ¿Estás bien? El niño levantó la vista hacia ella, sus ojos grandes y un poco inseguros. Estoy esperando el autobús, dijo en voz baja, su voz pequeña. ¿Tienes algo abrigado para ponerte?, preguntó ella, con una mirada comprensiva. El niño negó con la cabeza, sus hombros encorvándose un poco contra el frío. No, mi mamá dijo que me conseguirá un abrigo nuevo pronto. Lily sonrió, el tipo de sonrisa que transmitía calidez y seguridad. Le tendió el paraguas amarillo, ofreciéndoselo. Aquí, toma esto. No es un abrigo, pero tal vez te ayude a mantenerte abrigado hasta que llegue el autobús. El niño dudó, sus ojos pasando del paraguas al rostro de ella. Pero, es tuyo. Está bien, dijo Lily, su voz suave pero firme. Quiero que lo tengas. Y tal vez, cuando ya no lo necesites, puedas pasárselo a alguien más que lo necesite. El rostro del niño se iluminó con una tímida sonrisa mientras extendía la mano para tomar el paraguas. Gracias, susurró, su voz llena de gratitud. De nada, respondió Lily, su corazón hinchándose con la calidez familiar que venía de ayudar a alguien necesitado. Observó cómo el niño abría el paraguas, su color amarillo brillante destacando contra la grisura de la ciudad. Era una pequeña cosa, pero sabía, por experiencia, que las pequeñas cosas podían llevar a momentos extraordinarios. Mientras se alejaba, dejando al niño bajo el paraguas amarillo, Lily sintió un sentido de cierre, una sensación de que su historia había llegado a un círculo completo. Había comenzado con un simple acto de bondad, y ahora, años después, podía transmitir esa bondad, mantener el ciclo en marcha. Y en ese momento, se dio cuenta de que el mundo era, de hecho, un buen lugar, lleno de buena gente. A veces, todo lo que se necesitaba era un poco de bondad para sacar a relucir esa bondad, para recordarnos a todos que estamos conectados, que podemos marcar una diferencia en la vida de los demás. Lily caminó a casa esa tarde con el corazón ligero, sabiendo que su viaje apenas comenzaba. Habría más desafíos, más oportunidades y más momentos de bondad esperándola. Y estaría lista para ellos, con las lecciones que había aprendido y el brillante paraguas amarillo que una vez había regalado.
El mundo, se dio cuenta, estaba lleno de posibilidades, y estaba lista para abrazarlas todas.